Muy buenas tardes, ¿cómo están el día de hoy? Muy bien, gracias por asistir a The Everyday Church aquí en The Second Time Store en la ciudad de Tustin. Mi nombre es Sócrates. Una vez le dijeron a Sócrates, no, maestro, ¿es cierto que usted es el hombre más sabio en Grecia? Sócrates se volteó y le dijo al muchacho, yo solamente sé que no sé nada. Una frase que hasta ahorita, hoy en día, muchas personas la usan, yo la uso. Y sí es cierto, ¿no? Entre más uno aprende, más se da cuenta que no sabes. Yo llegué aquí, les he ayudado a varios de ustedes y me doy cuenta que me falta mucho por aprender, ¿no? Entonces, es muy interesante esa frase de uno de los hombres más sabios de Grecia. El día de hoy, el mensaje le puse, el sufrir no es señal de que Dios no esté contigo. Por lo regular, cuando uno sufre o tiene un dolor interno, emocional o físico, absolutamente todo se te olvida. Pones atención, tu atención que estaba hacia afuera, tu atención está en el dolor. ¿No te ha pasado? Me duele aquí y es aquí donde te duele. Y por lo regular, ¿qué pasa? Siempre te andas pegando en esa parte, ¿no? ¿Y por qué? Porque tu atención está en tu dolor. Me acuerdo una vez que me lastimé, fui a trabajar con mi papá, él es pintor, y fuimos a cortar un chrome molding. Y la máquina con la que cortas el chrome molding no tenía la tapadera. Y bueno, cortamos el chrome molding y dejamos así. Entonces la cosa que corta el chrome molding siguió dando vueltas. Y yo, de inteligente, se me ocurrió pasar la mano por ahí y ¡bum! Que me agarra el dedo. Lo bueno que ya iba a terminar, pero no sé si fue esto o pero aquí me dejó una gran cortada y el dolor. Lo único en todo el día lo que estaba pensando era en el dolor y mi dedo. Le puse tape y a trabajar, ¿no? Pero gracias a Dios no pasó de una simple cortadura y el dolor se va. El cuerpo se cura y se va. El problema está en el dolor emocional. Muchas veces ese dolor se queda por años y se queda por años. Y lo único que piensas es en ese dolor o en aquella persona o en aquel evento en el cual empezaste a sentir el dolor. Por consecuencia, uno se olvida o piensas que Dios no está presente. Sientes que Dios te ha abandonado y que Dios no te escucha tus oraciones. Pero es porque el dolor, lo único que tu enfoque, tu mente te está diciendo es el dolor. Pero el dolor no es señal de que Dios no esté contigo. Es más, muchas veces, y es bíblico, el sufrir o el sentir dolor, por lo regular Dios lo permite. Dios permite que pases por el fuego. Sí, aunque suene tan cruel, muchas veces Dios permite que uno pase por el fuego y que uno sienta el dolor. Tú no creces, escuchen bien, tú no creces como persona a menos que pases por la adversidad. ¿Tú quieres crecer como persona? ¿Quieres ser una mejor persona? ¿Quieres ser un hombre o mujer exitosa en cualquier término de la vida? Porque el éxito no quiere decir, oh, tengo muchos miles de dólares. Eso no es ser exitoso. Tú puedes ser exitoso siendo un buen esposo, una buena esposa. Es parte del éxito. ¿De qué sirve tener miles de dólares si eres un hombre o mujer divorciada? 2, 3 veces te divorciaste, ¿no? Entonces, si tú quieres ser una persona exitosa, el dolor, la adversidad es parte del camino. Si tú hablas con cualquier hombre o mujer exitosa, te aseguro que ellos sufrieron más de una vez para poder llegar a donde están. Hablas con hombres que tienen mucho dinero, muchos de ellos se fueron a bancarrota porque no podían. Fueron a bancarrota, pero ahora son hombres millonarios. ¿Cómo? Hombre millonario y fue a bancarrota 2, 3 veces. Adversidad, ¿no?
para aquellas personas que dejan su país natal. En este caso, el país fronterizo es México. Muchos de nosotros dejamos nuestro país para venir a Estados Unidos y tener una mejor vida, ¿no? Pero ¿qué pasó en el trayecto? El sufrir hambre, el sufrir el frío, el pasar por el cerro. Eso es la adversidad. Para poder tener una mejor vida, tuviste que pasar por el desierto. Y muchas veces en ese desierto te puedo apostar que te sentiste solo o sola. El dolor de dejar a tu familia en tu país natal, ¿no? Para poder ser exitoso tienes que pasar por el dolor, tienes que pasar por el fuego, la adversidad. Es necesario. Así que no me disculpo, pero para los que venían a escuchar una palabra el día de hoy, es eso. Ay, Sócrates, me estás diciendo que entonces este dolor, esta adversidad en la cual estoy pasando, ¿es necesaria? Lo más probable es que sí. Lo más probable es que sí sea necesaria. ¿Pero por qué? Bueno, muchas veces Dios no nos contesta las oraciones. Nos va a contestar más adelante. O un día cuando esté en la presencia de Dios me conteste esas oraciones. Puede ser, puede que no. Pero hoy me toca vivir el día de hoy aquí y ser la mejor persona que yo puedo ser. El punto es pagar el precio por lo que tú quieres. La pregunta del día de hoy es, ¿estás dispuesta a pagar el precio por lo que tú quieres? ¿Sabes? Para poder llegar a tu destino, uno tiene que pagar el precio. Tienes que pagar el precio. El problema es que muchos no lo quieren pagar. Muchas veces uno, en el momento de la adversidad, se rajan, se dan la vuelta y deciden quedarse donde están. Porque no quieren pagar el precio. Lo quiero respaldar con un versículo bíblico. Se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. La versión Nueva Internacional dice lo siguiente, escuchen bien. Luego de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Ay, ay, ay. Luego de que ustedes hayan sufrido, dice la palabra de Dios, un poco de tiempo, Dios mismo los va a restaurar, los hará fuertes, firmes y estables. El ser fuerte, el ser firme y estar estable no viene porque sí, viene de la adversidad y viene de los problemas y de los dolores. Ahí es cuando una persona se forma el carácter de la persona. ¿Me entienden? ¿Me explico? Entonces, ¿es necesario pasar por el fuego? Sí, es necesario. ¿Es necesario vivir un poco de adversidad? Sí, es necesario. Vienen a trabajar. ¿Qué dicen? Ahorita vengo, voy al trabajo. ¿Por qué se le llama trabajo? Porque es trabajo. No es fácil, ¿o sí? Muchas veces no es fácil. Si fuera fácil, ¿de dónde vas? Voy al fácil. Voy al trabajo porque cuesta trabajo. Estábamos hablando un poquito aquí antes, ¿no? Trabajar aquí en el verano, mucho calor. Allá afuera y aquí en la tienda es mucho calor, es trabajoso. En el invierno, tampoco. En la mañana, los que vienen, se levantan temprano a las 5 o 6 de la mañana para venirse en el autobús, estar aquí. Pasan frío, es trabajoso, ¿no? Para poder ser un hombre exitoso, una mujer exitosa, es necesario pasar por la adversidad. La palabra de Dios lo confirma. Dios mismo te restaurará, te hará fuerte, firme y estable. ¿Quieren llegar a ese punto de ser estables, fuertes y firmes? Tienes que pagar el precio. Tienes que pagar el precio. Pero es una promesa de Dios hacia nosotros lo que dice, y Dios te restaurará, y Dios tomará el control, y Dios tiene el control de tu vida, y Él va a hacer que tú llegues a ser esa persona firme, con carácter,
Es una promesa. Lo único que nos queda a nosotros es que confiar en Dios. Darle nuestra confianza a Él. En los últimos, voy a poner una pausa aquí, en los últimos dos semanas hemos hablado de el propósito de Dios hacia nuestra vida, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y la primera sesión que dimos, la primera charla que dimos fue de, ok, Sócrates, para yo poder encontrar mi propósito, ¿qué debo hacer? Número uno, tienes que conocer a tu Creador. Porque Él fue el que te plantó en ti tu propósito. Dice la palabra, ¿no? Que antes de que tú nacieras ya te conocía. Es lo que dice la palabra. Bueno, el Creador, que fue tu Creador, Él plantó en ti tu propósito. Si aún no lo sabes, si aún no has podido encontrar ese propósito, yo pienso y te aconsejo que debes regresar tu mirada hacia el Creador. Porque es ahí donde vas a encontrar tu propósito. Es ahí donde vas a encontrar el significado de la vida. That's where you're going to find the meaning of life in Christ. Es ahí. ¿Cómo puedo acercarme a Dios? Les di 3 pasos. ¿Se acuerdan los 3 pasos que dimos? Número 1, tienes que acercarte a Dios. ¿Cómo lo hago, Sócrates, para acercarme a Dios? Número 1, la oración. Es sumamente importante. La oración con Dios. La oración es la conexión con tu Creador. La oración es una charla con aquella persona, con aquel Dios que fue el que te creó, que creó el mundo, el universo, que pone todas las cosas en orden. Esa es la oración. Conectarte con Él y empezar a conocer quién es Él. Así vas a encontrar tu propósito. Número 2, dentro del punto número 1, es leer la palabra de Dios. ¿Cómo vas a saber de Dios si tú no lees acerca de Él? ¿Cómo? ¿Me explico? ¿Quieres aprender inglés? ¿Qué haces? Tomas clases de inglés para poder aprender inglés. ¿Quieres saber de Dios? Lee la palabra de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que leyeron la palabra de Dios? No me hagas esa pregunta. Ahí el detalle. ¿Cuándo fue la última vez que tomaron un momento de oración y darle gracias al Señor? Ahí el otro detalle. Es importante conocer de Dios, saber quién es Él, saber qué le gusta a Él, qué cosas les gusta, que le gusta a Él, le agrada a Él. Otra cosa es leer también de Él. Leer la Biblia, su palabra de Dios, es solamente un manual, es el manual a nuestra vida. Ahí vas a encontrar las respuestas a todos nuestros problemas, a toda la situación. Las situaciones que ves allá afuera están escritas ahí. Ahí. ¿Quieres encontrar tu propósito en la vida? Tienes que acercarte a Dios. ¿Cómo lo hago? Orando, leyendo la palabra de Dios. Punto número 2, ¿cómo lo hago? Conectándote, congregándote en una iglesia. Platicamos, ¿esto es considerado una iglesia? Claro que sí. Todos los días aquí se predica la palabra de Dios. Todos los días, de lunes a sábado, con excepción de domingo, porque el domingo está cerrado al público, pero creo que también tengo entendido que aquí tienen una iglesia los domingos. Todos los días, al mediodía, alguien aquí se para y predica la palabra en inglés. Y todos los días, alguien aquí se para y predica la palabra en español a la 1 de la tarde. ¿Hay excusa? No hay excusa para no congregarte. Aquí puedes hacer esta tu iglesia. Para los que me ven allá en las redes sociales, pueden venir aquí a esta tienda, al The Second Time Store, a congregarse, a escuchar la palabra de Dios. Y número 3, el cambio tiene que empezar ¿por dónde? Con uno mismo. El cambio empieza contigo. ¿De qué sirve tratar de cambiar el mundo si tú eres un desastre? ¿De qué sirve de tener una buena, linda familia, una linda esposa, un lindo esposo, bonitos hijos, si tú eres un desastre, si eres un desorden, si estás peleando contigo mismo? No sirve de nada. El cambio tiene que empezar contigo y luego hacia afuera. Esos fueron los puntos con los cuales hemos hablado. Me tomé un poco de tiempo, pero siento que es muy importante que ustedes y que los que me escuchan en redes sociales y los que me ven aquí,
entiendan el significado y la importancia de acercarse a Dios. ¿Saben? El problema de pasar por la adversidad, pasar por el dolor, el problema en sí no es el dolor, es la adversidad. Muchas veces el problema es uno. ¿Cuál es tu reacción hacia ese problema? ¿Cómo reaccionas tú a la adversidad? ¿Reaccionas enojado? ¿Te frustras? ¿No? ¿Te desanimas inmediatamente? ¿Cuál es tu reacción a los problemas, al dolor? ¿Le echas la culpa luego a aquella persona o al de arriba? ¿Qué reacción tienes hacia los problemas? ¿Saben? Yo les conté parte de mi testimonio cuando por parte de la familia de mi esposa perdimos a mi sobrinito de 1 año y medio. ¿Sí se acuerdan de esa historia? ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Bueno, yo, junto con mi esposa, nos pusimos en las manos de Dios. No entendíamos la situación. El dolor estaba presente. El dolor era inmenso. Había más preguntas que respuestas. Y más preguntas hacia Dios también. Pero nunca nos apartamos de Dios. Esa fue nuestra reacción. Muchas veces la reacción de uno es alejarse de Dios. Echarle la culpa a Dios. Tú tienes la culpa. Es tu culpa. Oh, es la culpa de mis papás. Es la culpa de aquella persona. Es ella. Cuando en realidad uno tiene el control de cómo va a reaccionar hacia las circunstancias de afuera. La pregunta es, ¿cómo enfrentas la situación? ¿Cómo las vas a enfrentar? ¿Las vas a enfrentar con Dios o las vas a enfrentar solo? Mi recomendación es que la enfrentemos con Dios a la par. ¿Te guste o no te guste lo que está sucediendo a tu alrededor? Nunca la enfrentes solo, enfréntala con Dios. Dios bíblicamente te dice, Él te va a restaurar, Él te va a hacer fuerte, te va a hacer firme y te va a establecer. Bueno, hay que creerle a Dios. Hay que creer lo que dice su palabra. Y sabes que lo que dice su palabra, que la situación que tú estás viviendo el día de hoy es temporal. No se va a quedar esa situación en tu vida por siempre. Es temporal. Todo es temporal. También les platicaba acerca de las estaciones del año, ¿se acuerdan? La primavera, el verano, el otoño, el invierno. Qué bonitas estaciones que hay en el mundo, ¿sí o no? Me encanta a mí el frío, pero me gusta mucho el otoño, cuando las hojas se van cayendo. Y luego en el frío, oh my gosh, en la noche hasta me cobijo bien rico. El problema en la mañana a las 6:30 que me tengo que levantar, ay, qué frío, no me quiero levantar, ¿no? Pero saben, esas estaciones también tienen un propósito aparte de lo que vemos. Este es el propósito. Dios te da a entender y Dios te enseña que para todo hay un invierno. Va a haber días fríos, iglesia. Va a haber días fríos en donde no te vas a querer parar. Sí. Pero también las estaciones te enseñan que sí, va a haber días fríos, pero también va a haber días de primavera, cuando el sol sale, cuando las flores florecen, cuando los pájaros cantan. Y va a haber días de verano, cuando todo es fan, cuando todo va bien en la vida. Y va a haber días de otoño, cuando las cosas no van tan bien. Cuando los árboles, las hojas de los árboles empiezan a caer y llegan los vientos y te sacuden. Así es la vida. La vida te está dando una enseñanza. Que en la vida a veces es, sí, verano en tu vida, todo va bien, pero de repente te llega la noticia de que un familiar está enfermo de COVID y en 15, 16 días se fallece, como mi tío. Días de invierno. 15, 16 días de invierno que vivimos en la familia. Mi papá está aquí.
sin poder hacer absolutamente nada. ¿Más qué? ¿Qué hicimos? ¿Cómo enfrentamos esa situación? Nos conectamos con Dios. Oramos y nos conectamos y seguimos con Dios. Decidimos enfrentar esa situación que aún no sabemos por qué. Lo enfrentamos con Dios. Y eso nos hizo más firmes. Bueno, a mí me hizo más firmes en la palabra de Dios. Me estableció y soy más fuerte. Espiritual hablando, me siento más fuerte. Me siento enfocado porque Dios, de ese problema, de esa circunstancia llena de dolor, de esos días de invierno, me restauró. Vuelvo a repetir este versículo. Luego de que ustedes hayan sufrido un poco más de tiempo, Dios mismo dice, de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Qué ánimo me da este versículo. Quiere decir que mi situación es pasajera. ¿Amén? ¿En eso? Eso es todo. ¿Saben por qué es importante conectarse uno con Dios? Leer su palabra, estar en conexión con Él. Porque todo eso que les acabo de decir del día de invierno, los días de otoño, van a suceder tarde o temprano, van a suceder en nuestras vidas. Es más, tal vez algunos de ustedes estén pasando por alguna situación así, difícil. Si uno se mete con Dios y empieza a escudriñar, empieza a leer la palabra de Dios, ¿qué hace eso a tu mente, a tu cuerpo? Te fortalece. Van a llegar los vientos de Santana como aquí llegan. Va a llegar los vientos en la vida, te van a tambalear, te van a sacudir, pero tu fe va a estar intacta. Tu confianza en Dios, tu fe en Dios no se va a mover en absoluto. Te vas a poder defender de los ataques del enemigo. ¿Cómo se defendió Jesús cuando Satanás vino a tentarlo? Usando la palabra de Dios, usando su palabra. He ahí cómo se defendió él. Ahí está el gran ejemplo de cómo uno se tiene que defender a los ataques del enemigo, a las situaciones allá afuera de lo que está sucediendo. Cuando tú sabes y te metes con Dios, muy difícil que algo te tumbe. Es muy difícil que tu fe sea tambaleada. He ahí la importancia de conectarse con Dios, de leer la palabra de Dios, de orar todos los días, de venir a la iglesia, de juntarse con personas que van a la iglesia. He ahí la importancia de estar conectados con Dios. El sufrir no es señal de que Dios no esté contigo. El sufrir es señal de que Dios te está preparando para que Él quiere que tú seas una diferente persona. Dios te está preparando. Si estás pasando por adversidad, por algún tipo de problema, no te desanimes. No estás solo, pero Dios está contigo y Dios está trabajando tu interior. Te está moldeando. Acuérdense. Quiero terminar con esto. Quiero que pongan estas 3 cosas en orden. Les voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo más importante para ti? A ver, Mario, ¿para ti qué sería lo más importante? ¿Tu familia? Okay. What would be the most important thing for you, sir? Health, okay. ¿Qué es lo más importante para usted? La salud. Silvia, para usted, ¿qué es lo más importante? Su familia. Todas son muy buenas respuestas. Les voy a decir algo, lo importante para ti, número 1, tienes que ser tú. Antes de que venga tu familia, tienes que ser tú. Vuelvo a repetir, ¿de qué sirve tener una buena familia si tú eres un desorden? Todo empieza ¿por dónde? Con uno mismo. Entonces te tienes que procurar tú. Acá. Tienes que alimentarte
bien, espiritualmente también. Tienes que vitaminarte, estar bien. ¿Para qué? Para que cuando tu esposa y tu familia necesiten ayuda, tú estás fuerte. Espiritualmente, físicamente, emocionalmente, estás bien y puedes ayudarlos. ¿Va? Vamos bien. Tienes que poner a Dios primero, en primer lugar. You gotta put God first, no matter what. Dios va primero. Número 2, dentro de número 2 vienes tú y tu familia. ¿Va? Tú primero y tu familia. Van incluidos en el número 2. Y número 3, tu trabajo. ¿Va? Si tienes un negocio, tu negocio. Número 1, Dios. Número 2, tú y tu familia. Y número 3, tu trabajo. Si tú pones eso en orden y lo tomas en serio, te va a ir muy bien. Te va a ir muy bien. No te digo que no vas a pasar por tribulaciones, lo va a pasar. No te puedo decir que no vas a sufrir, que no vas a llorar. Vas a llorar, vas a sufrir. Es parte de la vida. Acuérdate las estaciones que hay. En el mismo mundo pasan las estaciones, bueno, te va a pasar a ti también. Pero Dios te dice que Él te va a restaurar, te va a hacer fuerte, te va a hacer firme. Así que no pierdan la esperanza, conéctense con Dios. Yo estoy aquí a sus órdenes. Si necesitan oración, necesitan platicar, hay alguna situación, pueden confiar conmigo y les pido que hablen conmigo, que yo aquí estoy para orar con ustedes y ver en qué yo les puedo ayudar. Vamos a orar. Señor, gracias por este día. Gracias por tus bendiciones, por el trabajo, por la salud. Gracias porque tú eres bueno. Gracias por esta iglesia, por esta tienda que permite que se predique tu palabra todos los días, Señor. Te pido por aquellas personas que me ven en las redes sociales, bendícelas, Padre. Por las que están aquí también, Señor. Gracias por todo. Gracias, 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 Señor. Gracias porque moriste por nosotros en la cruz. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.